En este video vamos a ver lo que es la Revolución Francesa, por qué ocurre en Francia, por qué es tan importante y vamos a hacer un recorrido del proceso desde el principio hasta el final. Te invito a que te des una vuelta por este canal, El Curso del Imperio, a que mires algún video y si te gustan, dale like, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los siguientes. ¿Qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es un cambio político que se da en Francia a finales del siglo XVIII que está impulsado por la burguesía o por la clase media burguesa, pero la particularidad que tiene la Revolución Francesa es que es una revolución de masas, es decir, que participan las clases pobres de la ciudad, participan los campesinos, participan todos. ¿Qué iba a traer esta Revolución Francesa? Una monarquía limitada en principio, después iba a traer una república y después iba a terminar en un imperio. ¿Qué ideas defiende esta Revolución Francesa? Bueno, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, que son estas tres palabras que siempre mencionamos cuando hablamos de la Revolución Francesa, pero estaría bueno ver qué significa cada una, ¿no es cierto? Igualdad es en principio igualdad ante la ley, ¿no? Para terminar con los privilegios de casta que tienen la nobleza, el clero y la aristocracia, por ejemplo. Para que la sociedad se configure mediante el mérito, ¿no? Una palabra a la que muchos le temen, y no mediante el nacimiento, como venía siendo en la Edad Media y hasta ese momento. Cuando hablamos de libertad, hablamos de libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad de comercio, de libertad de la libre iniciativa. ¿Sí? Todo esto quiere decir libertad cuando mencionamos estas tres grandes palabras de la Revolución Francesa. Y la palabra fraternidad hace referencia a los franceses hermanados, ¿no? Como una nación. Esto es muy importante porque no se puede hablar de nación antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la que le da el sentido moderno a esta palabra. Y acá se da una paradoja porque la Revolución Francesa tiene como objetivo el expandirse y el liberar a los otros pueblos del mundo que están oprimidos. Y esto es una paradoja porque si vos tenés la idea de nación que la llevás a otros lugares conquistando, vas a instalar esa idea y esos lugares se van a querer independizar de la fuerza francesa que los está oprimiendo. Es decir, ahí hay una cosa que no convive y que se va a ver claramente en Europa después de la Revolución Francesa. Bueno, vamos a ver por qué es tan importante y por qué ocurre en Francia. ¿Sí? Vamos a arrancar por lo segundo. Ocurre en Francia. Si bien había habido una revolución de tinte moderno en Europa, por ejemplo en Inglaterra, que Inglaterra ya para esta época tenía una monarquía parlamentaria, y había habido también en Estados Unidos, que no es Europa, es América, su revolución de independencia, que tenía una república. Entonces, digamos, la Revolución Francesa es la primera, no. Algunos autores dicen que es una más de todas las revoluciones modernas. Pero ¿por qué la francesa es tan importante? Si había habido levantamientos modernos también en Bélgica, por ejemplo. Modernos me refiero a con reivindicaciones modernas, ¿no? De la clase moderna que es la clase burguesa. Lo que pasa es que en Francia se dan muchas cosas todas juntas. Todas las clases están descontentas. Está descontenta la burguesía o el tercer estado porque no acceden nunca a los privilegios que creen que merecen. Después está la aristocracia que está descontenta porque hay una clase media que la monarquía pone al nivel de los funcionarios porque al rey le conviene, ¿no? Porque son apolíticos y porque son los que lo pueden ayudar a hacer las reformas para sacar a la monarquía de la crisis. Esas reformas que quieren hacer tocan los intereses de la nobleza y de la aristocracia. La nobleza, como ve que tocan sus intereses, lo que hace es exprimir a los campesinos con sus derechos feudales. Eso hace que los campesinos estén descontentos. Aparte hay crisis en las cosechas. El sistema agrario francés no tenía unas técnicas de cosecha muy avanzadas para la época, la verdad, como tenía Inglaterra, por ejemplo, así que cuando había una mala cosecha había hambre, así que si los campesinos están que tienen que pagar el diezmo, que tienen que pagar los impuestos, que encima hay hambre, que encima el precio del pan sube, están también descontentos. Bueno, cuando la monarquía se mete en la guerra de Estados Unidos para apoyar a Estados Unidos se independiza, pero la monarquía queda en bancarrota. Así que todo eso hace que la revolución se produzca en Francia y no en otro lugar. Es decir, las fuerzas antagónicas que van a luchar por el antiguo régimen y por el régimen moderno, digámosle, en Francia son muy fuertes, entonces cuando chocan de un modo muy violento, más violento que en otras partes. Aparte, la Revolución Francesa tiene como característica que es de masas. Toda la sociedad francesa interviene. Esa es otra característica particular que tiene. Es importante también porque esta revolución va a influenciar a todas las otras revoluciones del mundo.
La Revolución de Independencia Americana, por ejemplo, empieza por un chispazo en la Revolución Francesa. Cuando Francia ocupa España se produce una crisis de legitimidad que desemboca en la Revolución Americana. Tengo un video de la Revolución Americana que te lo dejo por aquí. Otra cosa por la que es importante es porque se instala una república en el medio de la Europa que era monárquica y absolutista. Es también importante porque infunde miedo a que se expanda en los monarcas europeos. Eso fue determinante. Todo lo que vino después de la revolución fueron medidas tomadas por el miedo a que vuelva a surgir la revolución. Otra cosa por la que era importante era porque la revolución tenía como objetivo expandirse y eso infundía más miedo todavía. Otra de las cosas es su ejército. El ejército revolucionario era un ejército muy bueno que barrió con los ejércitos de Europa del antiguo régimen. Y además, porque la Revolución Francesa sucede en una monarquía que es la más fuerte del antiguo régimen de Europa. Por esto también, lo que es importantísimo, es que la Revolución Francesa es tan importante. Bueno, vamos a ver ahora la parte cronológica, ¿no? O más bien cronológica, vamos a ver el proceso. Vamos a ver qué pasó primero, qué pasó después, cómo se fueron sucediendo los regímenes políticos, cómo fue actuando el pueblo, qué decisiones iban tomando, el ejército y cómo terminamos ahí con Napoleón en el poder. Estamos en Francia en 1789, la monarquía de Luis XVI se enfrenta a un grave déficit. Además, las crisis económicas y las hambrunas por malas cosechas azotan al campo francés y su gente más vulnerable no soporta un día más. La nobleza, despojada de las fuerzas políticas por la monarquía, comenzaba a verse desplazada por una capa de funcionarios de clase media más acorde a las intenciones del rey, orientadas a hacer reformas que tocaban sus intereses y los de la aristocracia, a fin de salir de esa crisis. Ante la situación, la nobleza, siempre mal administrada y ahora con una mayor carga sobre su espalda, exprime con derechos feudales a los campesinos que no hacen más que ahorrar en resentimiento. La aristocracia, familias históricamente poderosas de Francia, acumulan resentimiento contra esta clase media que asciende política y económicamente a sus ojos indignamente. El más acomodado era el clero, que a pesar de esta situación conservaba sus enormes privilegios. Nos queda el 97% de la población restante, que junto a los campesinos mencionados integran el llamado tercer estado, muy heterogéneo. Se trata de profesionales, abogados, periodistas, médicos, tenderos, jornaleros, artesanos, trabajadores de oficios y pobres urbanos. La monarquía entra a apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Inglaterra. Triunfa, la nación norteamericana es independiente, pero Francia queda en absoluta bancarrota. Los gastos de guerra, sumado a la crisis y al despilfarro de la monarquía, hacían de esta situación una bomba a punto de explotar. La aristocracia, ya tocada por la monarquía, siente que es momento de recuperar sus privilegios. Propone que se convoque a los Estados Generales, una asamblea medieval enterrada desde hacía casi 200 años. En esa asamblea se votaba por estamento, siempre salían favorecidos la aristocracia y la nobleza, el tercer estado quedando relegado. Ante esto y viendo el apoyo que recibía de la gente, se presenta una oportunidad. El tercer estado propone que el voto sea individual y no por estamento. El rey rechaza semejante propuesta. De esta manera el tercer estado se retira y forma la Asamblea Nacional y le manda decir al rey que él no tiene ningún derecho a pertenecer a ella. La asamblea se declara constituyente. Los insurgentes en las calles toman la Bastilla para impedir que el rey por las armas detenga esta oportunidad. El rey tiene que ceder. Francia tendrá una constitución basada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Habrá igualdad, habrá libertad. Habrá una monarquía limitada por la asamblea, pero el rey no se queda de brazos cruzados. De forma secreta manda carta a las monarquías europeas buscando apoyo militar para terminar con esta locura. La crisis social no se detiene. La asamblea se divide en moderados y radicales. La guerra europea está próxima a desatarse. Es una guerra de sistemas, modernidad contra antiguo régimen. Cuando se toma la decisión de nacionalizar los bienes del clero y ponerlos a la venta, el rey intenta escapar de Francia en un acto de cobardía y de traición. Este hecho y la guerra que se torna en derrotas hacen que se radicalice la revolución y la facción radical se hace del dominio político. Se descubren las cartas del rey y se le corta la cabeza. Los jacobinos se ponen al mando de una convención nacional que había desplazado a la monarquía e instaurado una república en el medio de Europa. Tenía una constitución nueva, democrática, universal y más radical. Pero no entró en vigencia, ya que el régimen de terror desatado por la república tenía como propósito calmar socialmente a Francia y ponerla en pie de guerra. Economía de guerra. Todo hombre es considerado soldado. De esta manera se descomprime el descontento social y se empieza a ganar la guerra. Es en esta expansión europea donde un joven general empieza a destacar, es Napoleón Bonaparte.
La República, un auténtico régimen de terror, no hace más que cortar cabezas a cualquiera que parezca interponerse. Pero la crisis económica y el autoritarismo llegan a cansar. Su líder Robespierre queda aislado, es derrocado y su cabeza rueda como las demás. Se llama a constituir un directorio de 5 personas con un cuerpo legislativo de 2 cámaras. Se reprimen las manifestaciones radicales, y si no fuera por la guerra y el ejército, habría caído también por su gran debilidad. Es el momento. Más fuerte el ejército que el poder político en Francia, Napoleón se hace con el poder por un golpe de Estado. Es el 18 de Brumario. Aquí termina la revolución. Napoleón será primer cónsul de Francia y luego será emperador. Las ideas de la revolución se harán eco en toda Europa. Un instruido ejército napoleónico llevará las ideas de la nación y la libertad a todos los pueblos que conquiste. Será la semilla que germinará en el desplazamiento de las monarquías conocidas en Europa. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si fue así, dale like. Te pido que me ayudes compartiendo este video, suscribiéndote al canal para no perderte ningún otro video. Voy a estar subiendo un video por semana, creo, si es que puedo, porque estamos en unas épocas complicadas. Pero bueno, si es así, te pido que también entres a las redes sociales. Por mí nada más. Hasta la próxima. Adiós.